día. Como siempre, todos los martes en Humanum Consulting nos alegramos mucho de compartir algunas reflexiones acerca de esta journey, de este proceso en el cual nos adaptamos a la realidad, no solamente a la realidad de este 2020, de la pandemia, sino a la realidad que nos interpela para buscar el mayor bien posible en cada instante. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Mario Guzmán Sescos, quien es un orgullo mexicano, que también se encuentra aquí en Estados Unidos, es profesor de psicología del Trinity Christian College en Chicago. Y bueno, pues también debo confesar que me confieso de ser su amigo y eso es un gran privilegio. Así que Mario, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Enrique, es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Hoy vamos a hablar de esto, virtudes, desarrollo humano, virtudes en el liderazgo, virtudes en la adaptación a esta nueva realidad. Y bueno, pues para empezar, Mario, cuéntanos un poco, ¿qué es una virtud? ¿Cómo definiríamos una virtud? Fíjate, Enrique, que es muy interesante lo que estás comentando. Primero lo que hablabas acerca de la experiencia de sufrimiento en la existencia humana y después las virtudes como un posible antídoto ante ese sufrimiento, ¿no? Algo que me parece importante es que esta pandemia que estamos viviendo nos ha abierto los ojos para darnos cuenta de que el sufrimiento tarde o temprano llegará a la puerta de todos, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho del budismo es que la primera enseñanza que dio el Buda a sus discípulos se conoce como las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad dice que la vida es sufrimiento. Si lo ves desde una perspectiva incluso filosófica o cristiana, pudieras darte cuenta de que hay muchos paralelismos, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, se habla de esta necesidad de abraza tu cruz, ¿no? Y ve y carga tu cruz y acepta que tu vida tiene ese elemento de sufrimiento. Pero desde la perspectiva filosófica, el sufrimiento pues es parte también de lo que lleva al ser humano a cuestionarse cuál es el sentido, cuál es el significado de mi existencia. Y para nosotros que somos psicólogos, especialmente en la práctica de psicología clínica, pues tenemos que tocar el sufrimiento humano de distintas formas. A veces es sufrimiento resultado de patologías, como puede ser la depresión, la ansiedad, pero a veces puede ser también resultado de la interacción humana. Por ejemplo, en el caso de la pareja, cuando existe infidelidad, cuando existe abuso de la fuerza física, pero también en el ámbito de la empresa podemos experimentar ese sufrimiento humano, ¿no, Enrique? Cuando tenemos compañeros que no son del todo compañeros, sino que son más bien competidores dentro de la misma empresa, cuando tenemos ambientes organizacionales o culturas organizacionales que no favorecen el desarrollo del individuo, ¿no? Y dentro de estas experiencias humanas en donde estamos en contacto con el sufrimiento, tenemos una necesidad de encontrar un antídoto, algo que nos ayude a poder hacerle frente a ese sufrimiento. Y de alguna manera, esos son las virtudes, Enrique. Como bien lo comentabas tú, la idea de las virtudes surge en la filosofía griega y es probable que desde antes de Sócrates se estuviera hablando ya de las virtudes y se hablaba en 2 dimensiones, Enrique. Por un lado, la virtud en cuanto a esas características o cualidades humanas que le permiten al ser humano alcanzar algo que los griegos llamaban eudaimonia. Y por otro lado, aquellos talentos o características humanas en que el ser humano era un ser virtuoso, era un ser donde podía sobresalir en distintas actividades o artes que se propusiera. Así pues, pudiéramos decir virtudes internas versus virtudes externas. ¿Cuál sería un ejemplo de una virtud externa? Bueno, cuando vemos a un gran boxeador como fue Mohamed Ali, por ejemplo, decimos es un boxeador virtuoso, ¿no? Cuando escuchamos a un músico que es muy talentoso, ahora les llamamos talentosos, ¿no? Pero antes les decíamos virtuosos en ese sentido porque habían desarrollado esa virtud para ello. Sin embargo, hoy tú y yo estamos hablando de las otras virtudes, de las virtudes internas. Y fue justamente con Platón, cuando empieza de alguna manera a recapitular las enseñanzas de Sócrates, que él presenta por primera vez la idea de las 4 virtudes cardinales. Y esas 4 virtudes cardinales podemos entenderlas como su nombre lo dice, como sistemas de orientación cardinal en la vida, como sistemas de orientación de cómo debemos de actuar ante las distintas circunstancias que tenemos que experimentar en la vida, tanto
experiencias de sufrimiento como experiencias de placer o experiencias positivas versus experiencias negativas. Yo creo que estas definiciones muy precisas que haces de virtudes, entendidas también como pues estas características o estos hábitos incluso, porque las virtudes se vuelven virtudes en tanto lo volvemos como un hábito que nos mejora como personas, que nos perfecciona y que, como decía también Aristóteles, nos ayuda a hacer lo correcto e incluso disfrutarlo, porque una vez que, por eso decía que la virtud era un premio en sí misma, porque hacer lo correcto nos cuesta trabajo, cualquier cosa que sabemos, no todo lo que sabemos que es correcto y que nos conviene, lo hacemos porque nos cuesta trabajo. Entonces, cuando llegamos a practicarlo a tal punto que lo podemos hacer de manera automática, entonces se vuelve un premio, porque ya te cuesta trabajo hacer lo que es correcto, ¿no? Hace 6, 7 años hubo una realización más clara de la necesidad de aceptar y reconocer el vicio dentro de mí y buscar el antídoto a través de las virtudes. Como tú sabes, hace casi 7 años mi familia y yo tomamos la decisión de venir a Estados Unidos porque un hijo mío venía con un síndrome muy raro. Él tiene un síndrome que se llama Cloves Syndrome y él es el caso 101. Y en México no habían posibilidades para él. Los médicos nos aseguraban que iba a fallecer o incluso nos hablaban de la posibilidad de un aborto, etcétera. Y bueno, nosotros decidimos venir a Estados Unidos por una segunda opinión y para hacer la historia corta para tu audiencia, tuvimos que quedarnos en este país, el niño nació aquí y de alguna manera se han ido abriendo puertas, se han ido abriendo posibilidades, pero al mismo tiempo ha ido representando una exigencia, justamente esa exigencia de salir del vicio para entrar a la virtud. Porque cuando migras, cuando pierdes todos los elementos de referencia, ¿no? Sociales, económicos, laborales, etcétera, y llegas a una cultura que no es la tuya, abrirte camino, no te queda de otra más que darte cuenta de que el resultado va a depender en gran medida de tu nivel de compromiso ante la situación que estás enfrentando. Y en ese sentido, para mí, Enrique, en estos 6, 7 años casi, han sido de gran valor 3 disciplinas, diría, intelectuales, filosóficas y espirituales. La primera, sin duda, pues es mi propia disciplina, la psicología, y más específicamente la psicología clínica, que me ha permitido identificar cuando he estado en procesos o estados emocionales que no son convenientes y tratar de poner estrategias y prácticas que me ayuden a salir de ello para poder hacerle frente a los retos. La segunda, diría, es una filosofía que en lo particular me gusta mucho y es desde ahí donde entiendo yo las 4 virtudes cardinales, y es la filosofía de los estoicos, una filosofía que tiene su origen principalmente en Grecia y después se muda cuando la cultura griega se viene para abajo, se muda a Roma y se convierte en una de las escuelas filosóficas más importantes del Imperio Romano. Y es una filosofía que justamente Aristóteles hablaba de 2 tipos de filosofías, la filosofía teórica y la filosofía práctica. Y el estoicismo es una filosofía práctica, una filosofía desarrollada para saber cómo enfrentar la adversidad, cómo hacerle frente a los momentos de dificultad en la vida. Y finalmente la tercera disciplina intelectual, filosófica, espiritual, pues es el cristianismo. Yo soy católico, soy una persona que en este proceso también he venido a recuperar y a reencontrar mi fe y a identificar justo en mi práctica religiosa ese alimento esencial para poder hacerle frente al vicio y poder promover la virtud en mi vida. A ti que nos escuchas, probablemente digas, bueno, yo sigo en mi país de origen, no estoy pensando en cambiarme de país. Pero la realidad es que esta pandemia me parece que también nos ha generado esto, ¿no? Que todas las referencias, todas estas cosas que sentíamos como seguras, pues se nos han tambaleado de la estabilidad laboral. Es decir, la realidad nos interpela y nos vuelve, por decirlo así, víctimas de una inestabilidad sin precedentes.
un poco parecida a la que incluso en otras circunstancias nos ocurre cuando estamos en un proceso migratorio. ¿De qué manera la virtud es un antídoto? ¿De qué manera nos puede ayudar no solamente a lograr las cosas efectivamente, sino además a hacerlo con paz y con plenitud? Fíjate, Enrique, estas 4 virtudes cardinales que se han hablado desde Platón, que es el primero que trata un poco de estructurarlas, también han tenido distintas formas de interpretarse e incluso de traducirse, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva de la filosofía cristiana, se les conoce como prudencia, justicia, fortaleza o templanza. En la tradición estoica, estas 4 virtudes se conocen como valentía, autocontrol, justicia y sabiduría. La valentía como la capacidad de actuar, expresar aquello que es correcto, aquello que incluso puede poner en riesgo la integridad o poner en riesgo lo que uno atesora, sabiendo que es lo correcto de hacer. El autocontrol como la capacidad de poder controlar las emociones, las acciones, los apetitos. La justicia como el estar buscando lo que es correcto para los demás, lo que es correcto para uno mismo. Y la sabiduría, el entender que las situaciones que estamos experimentando forman parte de una realidad mayor a la que podemos comprender y por lo tanto que tenemos que desarrollar una visión profunda, un entendimiento complejo de las situaciones que enfrentamos. Para los estoicos, la virtud solamente es virtud si se vive en conjunto con las demás virtudes. Es decir, la valentía no es virtud si carece de autocontrol, si carece de justicia, si carece de sabiduría. Lo mismo la sabiduría no es virtud si carece de justicia, autocontrol y valentía. Porque piénsalo, Enrique, si tú eres alguien muy valiente pero no tienes autocontrol, tal vez caes al vicio del que hablaba Aristóteles y te conviertes en temerario. O si te hace falta valentía, pues te conviertes en cobarde, ¿no? Si eres alguien que te autocontrolas mucho, que eres muy prudente, pero no tienes valentía, eso no es prudencia, eso en realidad puede ser cobardía, ¿no? ¿Qué más entendían los estoicos de estas 4 virtudes cardinales? Bueno, ellos entendían que habían 3 disciplinas en donde estas virtudes tenían que manifestarse o ejecutarse en la vida diaria. La percepción, la acción y la voluntad. Es decir, cómo percibo las cosas, cómo actúo ante las cosas y cómo dirijo mi voluntad hacia un bien común. ¿Por qué te estoy diciendo esto ante la pregunta que me haces para no desviarme mucho? Bueno, porque esta situación de pandemia, de la pérdida de referentes que ha traído la pandemia, ha implicado una oportunidad de vivir y de practicar estas 4 virtudes en esas 3 disciplinas, en nuestra percepción, en nuestra acción y en nuestra voluntad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero preguntarnos. Epicteto, que era un gran filósofo de la escuela estoica, tiene un hermoso libro que se llama Enchiridión y empieza ese libro con una pregunta: ¿qué cosas están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control? Y se responde: lo que pasa en la política, lo que pasa en el medio ambiente, lo que pasa en la economía, lo que pasa en el actuar de los demás, lo que los demás piensan o dicen, está fuera de mi control. ¿Qué es lo que está dentro de mi control? Y se responde: aquello en cómo yo decido reaccionar a todo eso. Y termina concluyendo: si yo me enfoco en aquellas cosas que están bajo mi control, desarrollaré felicidad. Si me enfoco en aquellas que no están bajo mi control, desarrollaré frustración. Y esta pandemia es justamente esa oportunidad de preguntarnos: ¿qué está y qué no está bajo mi control? ¿Controlo la decisión del gobierno de cerrar los negocios? ¿Controlo la existencia misma del virus y su propagación? ¿Controlo la crisis económica que estamos viviendo? ¿Controlo el manejo que las demás personas hacen prudente o imprudentemente de su salud y cómo eso puede o no puede contagiarme? La respuesta es que no controlamos nada de esto. Nada de esos referentes se controla. ¿Qué es lo que controlamos? La forma en cómo lo percibo, cómo actúo y cómo dirijo mi voluntad. Y si lo hago a través de estas 4 virtudes cardinales, este puede ser un momento de oportunidad y no solo un momento de dificultad, Enrique.
Wow. Entonces el primer tema o la primera implicación que tiene esta reflexión sobre las virtudes es que hagamos un análisis de todo esto que nos está generando la pérdida de la paz y que simplemente en nuestra mente a veces todo viene al mismo tiempo y no discriminamos entre lo que sí está en nuestras manos cambiar y lo que no. Creo que un momento de serenidad y reflexión, ahora que se habla mucho de la importancia que tiene pues renovarnos, de tomar una pausa, no solamente en el día, sino en la existencia. Creo que un ejercicio que tendríamos que hacer, tendríamos que dedicar tiempo y energía a distinguir entre qué sí está en mi control y qué no. Y una vez que tengamos claro que hay cosas que no están en nuestro control, mi perspectiva sería que habría que desprenderse, hacer un ejercicio de formal desprendimiento de ello, y de las que sí está en nuestro control, empezar a ejercer virtudes para modificarlas. ¿Cuál dirías en ese sentido? Primero, ¿estás de acuerdo con esta idea? ¿Qué sería el siguiente paso una vez que logro discernir entre qué está en mi control y qué no? Sí, en terapia cognitivo-conductual le llamamos a lo que tú estás mencionando aceptación radical, ¿no? La aceptación radical de la realidad, entendiendo que este momento que estoy viviendo es resultado de una serie de eventos que estaban fuera de mi control, que esto es resultado de una cadena de eventos en los cuales han sucedido y yo no puedo cambiar, ¿no? Que para bien o para mal, esta es la situación que ahora tengo enfrente de mí. Y si bien yo no puedo cambiar la realidad, puedo entonces cambiar cómo me voy a relacionar con la realidad. Y ese es el segundo paso del que tú estás hablando. Yo diría que teniendo en cuenta estas 4 virtudes cardinales y las 3 disciplinas de acción de las 4 virtudes, lo primero es que tenemos que identificar qué me estoy diciendo a mí mismo. ¿Estoy teniendo un pensamiento racional, objetivo acerca de la realidad? ¿O estoy cayendo en mis creencias irracionales, subjetivas, que no tienen que ver con la realidad, sino con mi temor, mi preocupación, mi ansiedad? El segundo es, ahora que estoy identificando este tipo de pensamientos, esta forma de interpretar la realidad, ¿cómo voy a reaccionar ante ello? ¿Cuáles van a ser las decisiones que voy a tomar para enfrentar esta situación? Y la tercera sería la voluntad y sería cómo voy entonces a ejecutar mi plan, ¿no? Entonces, primero analizo, estoy pensando la situación de manera adecuada. Segundo, tengo que desarrollar un plan de acción, qué puedo y qué no puedo hacer ante esta situación. Y tercero, cómo las voy a ejecutar. Y las 4 virtudes cardinales, la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría, tendrían que estar en todo momento presentes. Por ejemplo, Enrique, sé que en tu audiencia hay muchas personas que están dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de la empresa, y que por lo tanto tienen a su cargo la dirección, el liderazgo, la guía de sus colaboradores, ¿verdad? De sus contribuidores. Y en estos momentos de mucha dificultad, creo que justamente los líderes dentro de las empresas tienen una gran oportunidad de demostrar ese liderazgo basado en las virtudes. Es decir, cómo yo como líder puedo ser lo suficientemente valiente para tomar decisiones que puedan representar algo positivo para la empresa, para los empleados, para los colaboradores, incluso en estos momentos de incertidumbre. Abro, cierro, hago inversiones, no hago inversiones, genero nuevas líneas de producto, genero nuevas acciones de mercadotecnia, no las hago. Necesito ser valiente en eso. No me puedo dejar llevar por el temor de que va a salir mal. Pero si solamente soy valiente, puedo caer en la imprudencia que hablábamos. Por lo tanto, tengo que autocontrolarme y tengo que pensar, ok, es momento de ser valiente, pero también es momento de poder analizar que estos son los pasos correctos. No lo voy a hacer solo. Voy a buscar a mi equipo. Vamos a hacer lluvias de ideas. Vamos a trabajar en conjunto. No voy a tomar las decisiones solamente yo, sino que las voy a consultar con las demás personas, porque entiendo que ellos son parte de la misma organización, que ellos también están comprometidos y que 2 cabezas piensan mejor que una. La justicia.
ok, sé que si voy a hacer esto en estos momentos de crisis, tal vez va a implicar un esfuerzo extra, porque tengo menos empleados, porque necesitan tener distanciamiento social. Tal vez voy a tener que pedirles que abramos más horarios de trabajos o que prolonguemos las jornadas laborales, pero tengo que entender que eso va a impactar a su bienestar psicológico, su bienestar social, su bienestar familiar. A la vez eso va a impactar a su familia. Eso también nos va a impactar a nosotros, ¿no? ¿Es realmente esto que quiero hacer algo justo para mis empleados, para mis clientes, para mis proveedores, para mí? Y finalmente la sabiduría, ¿no? ¿Cómo puedo entender este momento y esta decisión o estos planes de acción que estoy desarrollando desde una perspectiva basada en la sabiduría? Esto que estamos viviendo como empresa, si lo veo en the big picture, como dicen en inglés, ¿verdad? ¿Cómo me puede ayudar a lograr mis objetivos en 5 o 10 años? ¿Tengo que mantener esos mismos objetivos? ¿Tengo que cambiarlos? ¿Tengo que reducirlos? ¿Tengo que transformarlos? ¿Cómo a través de estas acciones voy a impactar no solamente al ingreso económico que pueda tener la empresa, sino a todas esas áreas de bienestar que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, en concreto, te diría, Enrique, me parece que es importante que tengamos en cuenta, aceptemos la realidad tal cual como es, tengamos un pensamiento lo más objetivo, constructivo, enfocado a la solución de problemas, desarrollamos planes de acción e identifiquemos cómo los vamos a ejecutar a través de las 4 virtudes cardinales de las que hoy estamos hablando. Me quedé pensando en la importancia que tiene el asumir una responsabilidad en el liderazgo, una responsabilidad moral, porque por lo regular me parece que en la cultura corporativa tenemos esta tendencia de, oye, necesitamos aumentar, como dices, jornadas laborales, o necesitamos hacer un furlough, o necesitamos reducir en 20% los costos de la nómina, etcétera. Eh, y simplemente como a veces simplemente pasamos, ¿no? Y esta es la realidad, o mis jefes en Estados Unidos o en Europa me están pidiendo esto, ni modo, lo tengo que hacer. Y nos olvidamos que el liderazgo consiste en acknowledge, en develar que tiene una implicación moral y que tiene una implicación social, muchas de las decisiones que en la empresa se pueden hacer. Así que me ha encantado este concepto de decir, bueno, cómo la decisión que a lo mejor es el mayor bien que puedo hacer, aun cuando tiene una buena intención, aun cuando ya la pensamos y no hay mejores opciones, pero aún así va a haber consecuencias para las familias, para la vida de las personas. Y cómo a veces simplemente transmitiendo esto mismo, abriendo el tema, decir, sé que esto les va a impactar, simplemente haciendo eso logramos generar pues una relación de confianza que incluso nos puede prevenir en el futuro de grandes problemas. Tú lo sabes bien, en la psicología organizacional tenemos muchas veces que resolver problemas de team building que se originaron 10 años atrás, precisamente por una percepción de injusticia. Cuando percibí que mi jefe, que a lo mejor ahora ya ni está o ya se jubiló, pero él era la cara de la empresa y no me cumplieron con algo que me habían dicho o nunca me agradecieron algo que creo que me deberían de haber agradecido, se va acumulando una especie como de deuda moral, deuda psicológica que puede costar a lo largo del ciclo de vida de un trabajador o de muchos, ¿no? Pensamientos de injusticia suelen estar detrás de la mayoría de las experiencias de sufrimiento que son causadas por los seres humanos, Enrique. Cuando una pareja, por ejemplo, decide ser infiel, normalmente no decide serlo solamente por dar rienda suelta a sus pasiones, sino porque ha venido acumulando sentimientos de injusticia por parte de la pareja. No me presta atención, no me valora, no le importo, no reconoce mis necesidades. Cuando vemos las situaciones de estallido social, ¿no? En los países, lo que estamos viviendo ahorita aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es porque es resultado de esa acumulación de ideas, de creencias basadas en la injusticia. Nos han tratado mal, no hemos tenido las mismas oportunidades, etcétera. Y en la empresa sucede lo mismo, Enrique.
La psicología humana está presente en la empresa, en la familia, en el individuo, en todas las partes. Y cuando un empleado va acumulando sensación de injusticia, lo que sucede es que tarde o temprano va a buscar dar expresión a esa injusticia. A veces puede ser por los canales apropiados, institucionales, haciendo un reporte, hablándolo con los jefes, buscando que se hagan cambios, pero otras veces, y desafortunadamente así es la naturaleza humana, se va a hacer a través de estrategias de afrontamiento que no son sanas. Por ejemplo, los robos hormigas que se ven dentro de las empresas, o programas o planes de estafar a la empresa o de sabotear los proyectos de la empresa. Entonces, me parece que es un elemento muy importante, además de que tú lo estás conectando con algo que es central, y ese es el liderazgo moral del que hablas. Y si me permites, me gustaría compartirles un poquito la anécdota de Marco Aurelio, que Marco Aurelio fue un emperador romano, pero también es uno de los tres grandes filósofos estoicos de la época romana. Y tiene un libro que es verdaderamente extraordinario, se los recomiendo ampliamente a toda tu audiencia, se llama Meditaciones, así, Meditaciones de Marco Aurelio, en donde servía como su diario personal. Él no pensaba publicar esto, él simplemente iba todos los días y escribía lo que le sucedía y cómo él quería reaccionar ante eso. Entonces es un escrito muy íntimo que nos deja ver al ser humano detrás del emperador. Pero hay algo que me parece fenomenal y que se conoce poco acerca de él. En la época de Marco Aurelio, los romanos tuvieron que experimentar también una pandemia. Y fue una pandemia de proporciones mayúsculas, Enrique. Las ciudades estaban completamente vacías porque la gente de poder, los políticos, los comerciantes, etcétera, las abandonaban por temor a contagiarse. Y cuando le preguntan a Marco Aurelio que si él va a abandonar la ciudad, él responde y dice, por supuesto que no. ¿Acaso uno está con Roma solo cuando Roma le favorece y uno deja Roma cuando Roma le necesita? Y Marco Aurelio se quedó ahí, tomó decisiones bastante interesantes que nos pueden ayudar a pensar cómo estamos enfrentando nuestra pandemia, especialmente a los que son líderes dentro de las empresas. Y dentro de esas decisiones fue vender todas aquellas cosas que no eran verdaderamente indispensables para poder utilizar el dinero para la atención de las personas en necesidad. Segundo, él decía que todos aquellos que eran parte del Imperio Romano, trabajando para el Imperio Romano, tenían que mostrar justamente las cuatro virtudes: la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría en la atención a los enfermos, y que por lo tanto no podían abandonarlos en estos momentos de necesidad. Y Marco Aurelio llevó eso a tal punto que él finalmente murió por la pandemia que experimentó. Finalmente luchó, estuvo ahí, buscó hacerle frente, ayudar a los necesitados, y termina contagiado y termina muriendo también. ¿Cuál es ese mensaje detrás? Bueno, Marco Aurelio ha pasado como el emperador más importante y benévolo de la historia de la época del Imperio Romano. Y no solamente eso, Marco Aurelio ha venido influyendo a la sociedad occidental, a la civilización occidental, por más de 2000 años, por ese diario que escribió. Y lo que vemos detrás de eso es ese liderazgo moral. Tal vez nosotros no vamos a ser como Marco Aurelio, tal vez nadie se va a acordar de nosotros en 2000 años, no va a haber un podcast hablando de Enrique López o de Mario Guzmán. Bueno, probablemente de Enrique López sí, pero de Mario Guzmán no. Pero lo que sí podemos es, como Marco Aurelio lo hacía, plantearnos y decir, ¿por qué me ha sido dada esta autoridad? ¿Por qué me ha sido dado este liderazgo? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Solo para mi beneficio? ¿Estaré con la empresa solo en las épocas de bonanzas o estaré en la empresa también en las épocas de dificultad? ¿Y cómo voy a actuar en la dificultad? Séneca decía, las circunstancias no cambian al ser humano, solamente revelan al ser humano. Y esta es una época en que está revelando el ser humano que cada uno de nosotros somos. Así que invito a que los líderes que están escuchando este programa se cuestionen, ¿qué está revelando esta pandemia acerca de mí y de mi liderazgo en la empresa? Creo que el gran reto, el gran desafío que tienen todas las empresas, y que sin duda tú haces una gran labor en eso, Enrique, ayudándoles a ver, es que las empresas, el capital más importante que ellos tienen es el capital humano, ¿no? Son las personas que están colaborando con ellos.
y cómo si nosotros somos capaces de entender que esos seres humanos tienen necesidades emocionales, sociales, físicas y espirituales, y cómo a través de la empresa la podemos ver también como una institución que ayude, tal vez no a responsabilizarse del todo de esas necesidades, pero a contribuir a esas necesidades, cómo entonces eso después retribuye o conlleva como consecuencia un mejor desempeño de sus empleados, una mejor actitud y disposición ante la empresa, ¿no? Y ahí es donde veo el papel del líder dentro de las empresas tan importante, de poder entender que es a través de esa relación, lo que en psicología llamamos el vínculo, ¿no? Ya tendríamos que hablar de John Bowlby aquí, la teoría del apego, pero a través de esa relación con el empleado es donde se construye la oportunidad de generar esos espacios de contribución a esas necesidades de las que estábamos hablando, ¿no? Así es. Y bueno, pues hoy más que nunca esa necesidad de vínculo resulta tan fundamental. Y no, lo hemos dicho en varios episodios de una u otra forma, es tiempo de, entre comillas, invertir. Y pongo entre comillas porque aquel líder que realmente se conecta, crea ese vínculo, no lo hace bajo una lógica de rentabilidad. El que lo hace de manera genuina, al que le funciona muy bien, al que en efecto le es rentable, no lo hace por rentabilidad, sino por un genuino interés en las personas, por un interés virtuoso, justamente. Se da por añadidura, ¿no, Así es. Enrique? Es decir, tú lo haces porque sabes que es el actuar correctamente, es el actuar virtuoso, ¿no? Y como añadidura lo que sucede es que vas cultivando relaciones, que esas relaciones van dando frutos tanto en la convivencia como en los resultados de la empresa, ¿no? Así es. Por último, Mario, sé que además de ser un brillante profesor del Trinity Christian College en Chicago, pues tienes una actividad muy importante de contribución a la sociedad a través de esta institución que diriges de Seeds Family Services. Y quisiera que nos platicaras un poquito acerca de esa otra cara de líder de empresa, que es de cara a su familia, de cara a sus hijos, de cara a la adolescencia, de cara a la niñez. De qué manera ese líder virtuoso que tiene relaciones positivas en el trabajo, de qué manera también vive esas virtudes de cara a su rol como padre en esta pandemia. ¿Quisieras compartirnos alguna reflexión a ese Sí, respecto? claro. Gracias por mencionar a Seeds Family Services. Es una organización que nace hace 4 años aquí en la ciudad de Chicago, Enrique, cuando me doy cuenta de que hay una área de oportunidad para cubrir una necesidad, nuevamente una necesidad de formación, una necesidad social, una necesidad emocional dentro de la comunidad latina. Primero pensábamos que iba a ser solamente en Chicago y sus alrededores, pero gracias a Dios y afortunadamente el impacto ha ido permeando más y más, y ahora Seeds Family Services provee servicios en distintos estados de Estados Unidos y también en México. Y básicamente lo que hacemos es que ofrecemos conferencias, seminarios, talleres dirigidos tanto a los padres de familia con temas específicos de familia, como los estilos de crianza, el manejo de las conductas de riesgo con los hijos, etcétera, como a empresas en donde ellos buscan que sus empleados se puedan desarrollar en estos elementos de temas familiares, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de que distritos escolares nos contratan y ofrecemos las conferencias, empresas nos contratan, ofrecemos los talleres, y como lo decía, tanto en Estados Unidos como en México. Ha sido una extraordinaria oportunidad de poder acercarnos más aquí en Estados Unidos a la comunidad latina, que a veces no tienen tanto acceso a ese tipo de material. Pues listo, amigos, ahí lo tienen. El doctor Mario Guzmán Sescos, quien nos ha hecho favor de compartir, me parece que no solamente una brillante pequeña cátedra del tema de las virtudes, me parece que también un testimonio, quienes tenemos el honor y privilegio de conocerle, pues podemos dar prueba fehaciente de que esas virtudes es algo con lo que honestamente busca adquirir todos los días de su vida y que ha dado espléndidos resultados en una
no solamente carrera próspera internacional, sino también una bella familia a quien tengo el privilegio también de conocer. Pues sin más, muchísimas gracias, saludos a todos y nos vemos la próxima.